Bienvenido una semana más a programacionsiemens.com. Esta semana vamos a ver el uso que le puedes dar a un par de funciones que seguro que has visto por ahí en TIA Portal y has dicho, ¿esto para qué valdrá? Y esas funciones son serializar y deserializar. Y vamos a ver para qué sirven. Pero antes, como siempre, programacionsiemens.com. Cursos online de automatización industrial en entornos de desarrollo de Siemens. Ya sabes que si estás buscando cómo formarte en esto de programar en un entorno de Siemens, TIA Portal, pues tienes dos cursos de TIA Portal, uno más completo que el otro. Tienes de Industria 4.0, de redes, un poco de todo. Échale un vistazo que está estupendo. Y ahora ya sí, ya nos metemos con estas dos funcioncitas que vas a ver que puede ser útil para el tema de las comunicaciones, sobre todo entre autómatas, cuando queramos usar en tu programa DBs optimizados, pero tengas que mandar la información, por ejemplo, a un PLC 300, que no tiene nada que ver en el tema de los DBs optimizados, porque no tiene, simplemente, y necesitas transformar esa información que está en DBs optimizados en no optimizados para podérselo mandar a otro PLC, sea de la serie 300 o no. Así que nada, nos metemos dentro del TIA Portal y lo vemos en un momento. Bien, la idea es la siguiente. Yo tengo información en un bloque optimizado, como es este de aquí, que yo he creado una estructura en la cual, bueno, pues debajo de esa estructura tiene una serie de datos, un entero, un array de datos de reales, un par de booleanas y una cadena de caracteres. Un poquito de todo. Bien. Y este lo tengo en un DB que está optimizado. Es decir, si yo me voy a las propiedades, lo tengo como acceso optimizado al bloque. Es decir, optimizado. Y la jugada está que yo quiero coger esta información y mandársela a otro PLC. De hecho, en la ayuda de serializar es lo que te viene a decir Siemens, ¿vale? Mediante la instrucción serializar se convierten los datos de varios tipos de datos, UDT, estructuras, array, lo que tú quieras, a una forma de representación secuencial sin que se pierdan partes de su estructura. Esto, la verdad que la forma que tienen de expresarse, mira que a mí hay veces que es difícil seguirme, pero leer esto tiene a veces necesidad de un diccionario. Bueno, luego te cuento qué es lo que te quiere decir. La instrucción permite guardar temporalmente varios datos estructurados del programa en un buffer, ubicado preferentemente en un bloque de datos global, y enviarlos a otra CPU, ¿vale? Para eso está pensado. El área de memoria en la que se depositan los datos convertidos debe ser de tipo array de byte. Esto es importante, ¿vale? Siempre el destino de la serialización tiene que ser un array de byte. Y tener declarado el acceso estándar en la versión 1.0. A partir de la versión 2.0 se permiten también datos optimizados. Los bytes o bits de relleno de un área de datos, por ejemplo, un array es y los caracteres de un string no utilizados en ese momento no están definidos en el array de destino. Esto, tal como está aquí, es difícil de entender, ¿vale? Entiendo que no lo entiendas. Bueno, ¿cuál es la gracia de esto? La gracia es que vamos a coger nuestra estructura, hablando ya un poco de andar por casa, es coger todos estos datos y meterlos en un array de bytes. Ya está. Todos seguiditos. Con idea de yo cojo esos bytes, que como son optimizados dentro de la memoria del DB, no están en este orden tan seguiditos como está aquí, sino que están optimizados. Los ha metido como si fuese un puzzle para que ocupe lo menos posible. Bien. Entonces, eso en sí es un problema porque cuando se los mandaras a otra CPU, no sabría cómo los has optimizado desde la CPU 1, ¿no? O sea, la CPU 1 optimiza unos datos y si se los manda tal cual, la CPU 2 dices, vale, me han llegado todos estos datos, pero ¿cómo están optimizados? Y para resolver eso, entonces lo que hacemos es, bueno, yo voy a coger los datos tal como los tienes aquí y los voy a poner todos uno detrás de otro. Voy a hacer una serie de datos, ¿vale? Los voy a poner todos seguiditos en otro DB. Y ese DB es el que yo cojo todo ese chorizo de datos y se lo envío a la segunda CPU. Y la segunda CPU lo que hace es coger todo ese chorizo de datos y deserializar, es decir, descomponer esa serie otra vez en esta estructura. Como yo ya sé que me los vas a mandar todos seguiditos, yo en la segunda CPU tendría esta misma estructura y a mí me llegan toda la ristra de bytes
pero ya sé que esas registered bytes van aquí, ¿vale? Que van a ir tal y como yo los tengo definidos. Primero me tiene que llegar un entero, luego tengo que tener el array de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa es un poco la filosofía. Entonces, ¿cómo se lleva a la práctica esto? Bueno, pues yo lo he hecho en 2 pasos. Simplemente imaginemos que estuviéramos hablando de la misma, de 2 CPUs, ¿vale? En una CPU tendríamos la serialización y en la otra CPU tendríamos la deserialización. De tal forma que yo lo que estoy haciendo, por ejemplo, es pasar datos optimizados, que son los que hemos visto, a través de un array de bytes, que es lo que me dice Siemens que tengo que usar para serializar, y como ves aquí, pues son bytes, ¿eh? Algunos están a 0, otros no, porque los ha serializado en función de los datos que yo tenga, ¿vale? Y luego yo los he metido en un no optimizado, ¿vale? De tal forma que fíjate que a mí me está llegando exactamente los mismos datos. Luego vamos a ver que los cambiamos y que efectivamente pasamos de el optimizado al no optimizado y no hemos perdido nada de información, ¿vale? Bien, entonces lo que hacemos es, ¿qué herramientas necesitamos? Primero, tenemos que meter en la fuente, tenemos que meter el bloque que queremos optimizar, ¿vale? Entonces nos iríamos en este caso, al optimizado, y yo he metido directamente toda la estructura, ¿vale? El optimizado, vengo aquí, pop, y me calzo toda la estructura, de tal forma que él me va a coger todos los datos. ¿Y dónde me los va a volcar? Me los va a volcar en este DB, ¿vale? En este DB de aquí. Entonces yo simplemente lo que le digo es, vengo aquí y digo, vuélcame todos esos datos en un DB que es global y que está no optimizado para que me los serialices. ¿Bien? Vale. ¿Qué más variables hay aquí? Bueno, el retval, que es el típico, el retorno de la función, ¿no? Que lo tienen todos los bloques. Pero luego hay uno muy interesante que es este de aquí, que es el de post, ¿vale? Que inicialmente, cuando yo voy a hacer la serialización, la primera vez que haga la serialización lo tengo que poner a 0. ¿Por qué? Porque este es un in-out, ¿vale? Esta variable es un in-out. Y lo que hace es devolverme, mejor dicho, coge el valor que tú le metas aquí para escribir aquí. Es decir, si yo le meto un 0 aquí, inicialmente, como estoy haciendo, lo que va a hacer es coger todos estos datos de la fuente y lo va a escribir en el byte que tú le digas aquí. Es decir, si yo le estoy diciendo que empiece en la posición 0, me cogerá en el array, en la posición 0 y empezará a escribir. Y cuando termine de escribir todos estos datos, me va a devolver cuál es el último byte que ha escrito, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si yo tuviera esto y fueran 24 bytes, pues me devolvería que son 24, ¿vale? Los que ha escrito. ¿Para qué sirve esto? Porque puedo serializar varias veces. Es decir, yo podría serializar esto y luego crear otro segmento en el cual vuelva a serializar, ¿vale? Y ponga aquí otra fuente, porque imaginemos que tú en el DB que vas a mandar a la otra CPU tienes diferentes fuentes de datos. Es decir, quiero mandar de diferentes DBs diferentes informaciones. Entonces lo serializa todo. Entonces inicialmente pondrías la variable esta a 0 y luego simplemente irías cambiando cuál es la fuente. Es decir, aquí imaginemos que es el DB1, luego quiero coger cierto dato del DB3, pero ya no vuelves a poner esta 0 porque lo que queremos es que cuando este se ejecute me devuelva en qué posición y lo vuelves a utilizar aquí como un in-out. Es decir, si ha escrito hasta la posición 24, pues aquí que empiece en la 24, ¿vale? Porque si no vas a machacar. Si le pones otra vez a 0 vas a machacar los datos originales, ¿vale? Los que ya has hecho aquí, en esta primera iteración. Luego, esta simplemente es ponerla a 0 inicialmente y luego si vas a serializar de varias fuentes, lo dejas, ¿vale? Lo dejas así, lo vas usando, tiki tiki, y vas serializando. Entonces, este DB se te rellenaría con varias informaciones. De hecho, si lo hacemos así, fíjate, lo que vamos a lograr es que el DB se llene, ¿vale? O sea, se llene con información duplicada, ¿vale? A ver, variable en decimal, ¿vale? Fíjate, aquí yo lo pongo a 0 y aquí lo que le estoy metiendo es un 64,
¿Por qué un 64? Porque esto será el tamaño, que yo no lo sé, si eso es 64 o no, 64 bytes que ocupa esto. ¿Cómo lo sabemos aquí? Pues si nos vamos a no optimizado, a ver cuánto ocupa. Pues 44 más 20 que ocupa el string, ¿no? 18 más 2 bytes del inicio del string, efectivamente 64 bytes, ¿vale? Bueno, pues para eso valdría. Y lo que me estaría haciendo es, dentro del serializado, yo lo que estaría haciendo sería copiar dos veces la misma información, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Yo tendría el 04 de 4, si me voy al byte 64, pues por ahí los tendré, al 65 más bien. 04 de 4 y aquí volvería a tener dos veces la misma copia, ¿vale? Esto simplemente lo estoy haciendo para que veas qué es lo que hace, pero yo ahora no lo necesito, ¿vale? Bien, esto sería la parte de serializar, es decir, yo tendría aquí un chorizo, un string, perdón, un array con un montón de bytes. ¿Qué tendría que hacer en el otro lado del PLC? En el otro PLC. Dices, ¿y cómo lo envías? Eso, pues, haciendo la comunicación, ¿vale? Por ejemplo, en Worker vamos a empezar este mes con el tema de las comunicaciones industriales por Ethernet. Entonces, esto también, cogerías el ancho que tú quisieras enviar y lo enviarías pues, por TSN o como fuera, ¿vale? Y aquí haces lo mismo en el deserializado. Tú dices ahora, cógeme el array de bytes, cógeme la posición 0, ¿vale? Porque sé que está en la posición 0, y me la vas a volcar en el no optimizado, de tal forma que yo he pasado la información optimizada a no optimizado en un único PLC, ¿vale? No tiene mucho sentido en un único PLC, pero imagínate que estuvieran en dos PLCs diferentes, ¿vale? De tal forma que yo no optimizado, si pongo aquí 1, 2, 3, 4, en no optimizado tengo pues 1, 2, 3, 4, tengo que tener, pero dentro de, como ves aquí tiene el offset porque es no optimizado, y si yo ahora voy aquí y modifico su valor, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Pues en el no optimizado me tiene que aparecer 5, 6, 7, 8, ¿vale? Y lo mismo con otro, ¿eh? Si yo cojo en el optimizado y cambio el Hola Mundo por programación Siemens, entre comillas, bueno, es porque le he metido demasiados caracteres, ¿no? Pues programa Siemens, pues ahora el no optimizado, porque eso no me entra porque solo son 18 caracteres, ¿vale? En no optimizado, pues tendré programa Siemens, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco lo que te quería contar. Lo dicho, este mes en Worker nos metemos con el curso de Industrial Ethernet, ¿vale? Lo haremos en 2 meses. Y bueno, pues si estás interesado, bien lo puedes adquirir si estás interesado en el tema de comunicaciones o en Worker. Así que nada, nos vemos la semana que viene.